Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Pues aprovecho la circunstancia para decirles que don Luis del Pino simplemente se ha cogido pues el día libre, que mucha gente ya nos está preguntando a través de redes sociales, ¿qué le pasa a don Luis? Pues lo que estamos haciendo es que descanse un poco para que cuide su salud y que para que pueda estar muchos años aquí en estos micrófonos, y mientras tanto nosotros, por así decirlo, le hacemos la cobertura hasta las 10:30, que es cuando termina el programa de Deportes en Libertad de mis compañeros Eric Gutiérrez y Guillermo Díaz. Pero con Eric Gutiérrez es el momento de repasar la actualidad, que como ya les digo, viene calentita por ese acuerdo entre el Partido Popular y Vox en Extremadura. El Partido Popular ha alcanzado un acuerdo con Vox en Extremadura que garantiza la investidura de María Guardiola y abre la puerta a un gobierno de coalición con presencia directa del partido de Santiago Abascal. Así lo ha confirmado la líder del PP extremeño, María Guardiola. Hemos llegado a un acuerdo que está esperando la sociedad extremeña y que nosotros estamos muy satisfechos con él. Teníamos un único objetivo, que era conseguir este acuerdo entre quienes representamos a una inmensa mayoría, al 60% de todo el arco parlamentario. Eso es un mandato muy claro de las urnas y los mandatos de los ciudadanos hay que cumplirlos. Es un acuerdo que contempla 61 puntos, que tiene 74 medidas y que va a conseguir que Extremadura pueda seguir avanzando. Es un acuerdo en el que hemos acercado posturas más allá de las diferencias ideológicas que puedan existir. Que gana la democracia frente a la crispación, que gana el diálogo frente al ruido, y hoy realmente lo que triunfa es el respeto a esas reglas que nos hemos dado y que han conseguido que tengamos una amplia mayoría que va a sostener un muy buen gobierno para Extremadura. Extremadura ya no es una región resignada, es una región que tiene mucha hambre, que tiene ambición, que tiene pulso. Yo creo que lo hemos demostrado también, y así lo podéis ver en los indicadores y en el balance de estos 2 últimos años y medio, y con este acuerdo ofrecemos estabilidad y poder seguir avanzando en esa nueva etapa de crecimiento y de prosperidad para todos. El que también salió a hablar del acuerdo fue el líder de Vox, Santiago Abascal. Le escuchamos. Quiero daros una muy buena noticia. Y la buena noticia es que en Extremadura va a haber un gobierno, que esta misma tarde se ha llegado a un acuerdo en Extremadura. Y yo quiero felicitar a nuestro candidato, en primer lugar, a Óscar Fernández, pero también quiero felicitar a la señora María Guardiola del Partido Popular, porque a pesar de la confrontación política y a pesar de las diferencias, que son muchas, hemos conseguido llegar a un acuerdo. Y yo quiero deciros que hemos llegado a un acuerdo en el que tenemos garantizado que en Extremadura no se va a arrancar un solo olivo. Tenemos garantizado que en Extremadura va a haber prioridad nacional, prioridad de los españoles en el acceso a las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda social. Tenemos garantizado y asegurado en ese acuerdo que Extremadura va a tener en los primeros tramos, que son los importantes, los impuestos más bajos de toda España, gracias al triunfo de Vox. Y podemos garantizar que va a haber un gobierno en Extremadura que va a defender el campo y la industria frente a pactos absolutamente suicidas y de traidores, como es el pacto de Mercosur. Y digo más, podemos garantizar también que en Extremadura va a haber una vicepresidencia de desregulación, que se va a encargar de empezar a deshacer leyes, normativas y exigencias que han convertido a ganaderos, agricultores y autónomos en oficinistas que tienen que estar todo el día haciendo papeleos en vez de dedicarse a lo suyo. Estas y otras muchas cosas son las que hemos logrado con el apoyo que nos han dado los extremeños. Bueno, pues estas medidas que enumeraba Santiago Abascal son las que se ponen negro sobre blanco. Estas creo que son 60 medidas, 60 puntos de gobierno, 61 medidas, bueno, algo así. En cualquier caso, lo que estamos hablando es de desbloquear esa investidura de María Guardiola, que está prevista, si no me equivoco, para la semana que viene, y que evita así esa repetición electoral en Extremadura. Que Vox asuma una vicepresidencia con competencias en familia, en desregulación, en servicios sociales, además de la cartera de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, es sumamente importante, como les digo, a nivel ideológico, por todas esas medidas que se imponían con políticas woke ahí en Extremadura. Pero no solamente eso, sino que este pacto contempla simplificar los trámites burocráticos para las ayudas a la ganadería o al campo. Se cierra la puerta a recibir más menores no acompañados, y a poner en marcha más centros de acogida para que no haya, pues como les digo, ese desmán por parte de la inmigración ilegal que promueve directamente
directamente el Gobierno central, se restringen las prestaciones de esa manera tan indiscriminada que se otorgaban a inmigrantes irregulares y que lo que hacían es directamente perjudicar a los inmigrantes que habían entrado por esa vía legal. Y luego se pone encima de la mesa una cuestión sumamente importante en cuanto a las ayudas sociales a los ciudadanos, ¿no? Cuán importante es que las personas que tienen arraigo en el territorio, esos extremeños, tengan acceso directo, por así decirlo, una cierta prioridad a esas ayudas sociales frente a los inmigrantes irregulares, porque ese dinero que sale de los fondos de todos los españoles pues debe acabar pues mejorando la vida de todos los españoles, en primer lugar. Ya veremos luego qué pasa con lo que nos queda, ¿no? Pero que una persona se quede fuera de unas ayudas sociales frente a otra que encima ha venido de manera irregular, vulnerando nuestras fronteras y haciendo, por tanto, un daño enorme a la democracia, pues a mí me parece como algo de cajón, ¿no? Como se dice popularmente. En cuanto a María Guardiola, ya la han escuchado también feliz y contenta y enfatizando que los derechos de mujeres y entre otras muchas cosas de los mal llamados colectivos LGTBI van a mantenerse y que esa es una de sus políticas woke más arraigadas. Pero bueno, por así decirlo, ha dado su brazo a torcer en cuestiones que ya lo han escuchado en Santiago Abascal. A mí me parecía bastante lógico lo que se ha puesto encima de la mesa. No hay ninguna de esas medidas que no creo que sea buena para todo el territorio nacional, porque como les dimos, estamos ante una emergencia de corte nacional en nuestro país y por tanto tenemos que ser claros a la hora de imponer según qué medidas. En fin, esta es la buena noticia del día frente a muchas noticias e informaciones que vienen desde el ámbito judicial en forma de corrupción. Ya saben ustedes que cuando hablamos del caso Koldo tenemos que hablar del caso del fraude en cuanto a las infraestructuras, del caso del fraude en cuanto a las mascarillas, de todas esas fiestas y donde salía el dinero del ministerio que acababa en pisos secretos para ciertos encuentros con empresarios y con algunas señoritas, algunas mujeres. En fin, son un montón de informaciones las que estamos conociendo en los últimos días desde que se abriera ese juicio en la pasada semana y es que cada día que pasa nos enteramos de nuevas cosas y desde luego nada buenas. El último informe de la UCO revela que la trama del llamado caso Koldo trató de expandir su actividad hasta la República Dominicana, aprovechando la posición institucional del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Según la Guardia Civil, se han detectado varias conversaciones que apuntan a un intento de Víctor de Aldama de introducir sus empresas en el país caribeño con la intermediación de Koldo García y del propio Ábalos para optar a contratos vinculados a la pandemia del COVID-19. Los investigadores constatan que el 8 de julio de 2020, Aldama envió a Koldo el número personal del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, destacando que se trataba de una línea directa. El objetivo era que el ministro realizara una llamada oficial para ofrecer los servicios de las empresas ligadas a la red. Aldama incluso propuso organizar una llamada a 3 bandas y pidió ser avisado con antelación, iniciativa que Koldo consideró buena idea. Ante la demora, el empresario mostró su frustración en mensajes posteriores. Finalmente, el 14 de julio, Koldo confirmó que la llamada al mandatario dominicano se había producido la noche anterior. Bueno, esta es una conexión que directamente conocíamos con Hispanoamérica, pero también sepan que esta conexión estaba en el entorno de Delcy Rodríguez, la que es ahora presidenta de Venezuela, que como saben tenía vetada la entrada en España. También hay una información que publica hoy The Objective sobre cómo Víctor de Aldama había reservado un catering para varios ministros para un encuentro cuando Delcy supuestamente no pisó suelo español, no pisó suelo europeo, que es lo que nos transmiten una y otra vez desde el Gobierno de España, cuando sabemos que hubo un encuentro, por lo menos en Barajas, en el que participó José Luis Ábalos, y hay imágenes de cómo el ministro acudió al aeropuerto y dice que no pisó suelo puesto que el encuentro se llevó a cabo porque el avión oficial aterrizó en nuestro país y claro, el encuentro se produjo dentro del avión, que ya ven ustedes los subterfugios que utilizan para intentar, entre comillas, explicarnos según qué cosas, ¿no? Según qué cosas que, en fin, no tienen explicación. Pero respecto al caso Koldo, ya les digo que estamos conociendo una serie de informaciones que van a seguir creciendo en los próximos días conforme vayamos conociendo pues más y más información. Pero lo que está claro es que como el gobierno de Pedro Sánchez, que siempre en principio ha hecho oídos sordos a llamamientos sobre cómo se tienen que posicionar contra los jueces, contra, en fin, según qué investigaciones que les son preocupantes, ahora ha acudido raudo y veloz a desacreditar a la UCO
público en muchas ocasiones, a los medios de comunicación que publican esta información. Ya lo hizo Pedro Sánchez cuando habló de esa famosa máquina del fango, que realmente habría que decirle a Pedro Sánchez es que si los medios de comunicación ponen fango en la portada es porque usted está rodeado de fango, por el caso de su mujer, de su hermano, de su entorno más cercano, como en el caso de Santos Cerdán, de Coldo, en fin, todas esas cosas de llamarlo fango, por no llamarlo otra palabra que empieza por la letra M y que como son las 8:15 de la mañana, pues no vamos a reproducir. Pero ya ven que está puesta la marcha, una marcha más en el tema de la desacreditación de los medios de comunicación y de los jueces, algo sumamente peligroso. Ya el ministro Félix Bolaños ha puesto el foco en el juez Juan Carlos Peinado por el caso Begoña. En fin, a mí estos comentarios y esta injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial ya saben que no me gusta nada, y hemos tenido casos muy recientes como el caso del fiscal general del Estado, que ya saben cómo acabó, como el Rosario de la Aurora. En fin, esto respecto al caso Coldo, pero vamos a hablar de inmigración, señores, vamos a hablar de cosas que le afectan directamente, de cómo los servicios públicos están saturados por esa inmigración irregular masiva, de cómo Pedro Sánchez va a seguir adelante con ese decretazo de regulación. Tener antecedentes policiales no implicará automáticamente la denegación de una solicitud de regularización para inmigrantes. Así lo establece el Real Decreto aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros, que fija como requisito más estricto para acceder a un permiso de trabajo y residencia de al menos un año la presentación de un certificado de ausencia de antecedentes penales expedido por el país de origen. Sin embargo, el texto introduce matices a la hora de evaluar a quienes hayan cometido delitos sin condena firme, dejando un margen de interpretación. Una de las novedades conocida tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado es que cada solicitante, que deberá haber residido en España al menos 5 meses consecutivos antes del 1 de enero de 2026, contará con un informe policial sobre sus antecedentes. Aún así, la existencia de antecedentes de dicho informe no supondrá por sí misma y de forma automática causa de denegación según Migraciones. En estos casos, la autoridad competente valorará cada expediente de forma individual para determinar si la persona representa o no una amenaza para el orden público, la seguridad, la salud pública o las relaciones internacionales de los Estados miembros de la Unión Europea. Bueno, lo que está pasando con el decreto de regulación de inmigrantes ilegales es una auténtica barbaridad. Hay estupor en la administración pública por un decreto que se ha presentado sin memoria económica y sin cifras de solicitudes previstas. Se ha puesto una cifra ahí, 500.000, pero que no sabemos si es 500.000, si son 2 millones, si son 3 millones, si son 100.000... los propios trabajadores de la administración, yo tengo contacto pues con algunas personas que me han comunicado que existe pues cierta preocupación porque están llamados a resolver una serie de expedientes en un tiempo prácticamente récord. La policía ha quedado excluida del proceso por expreso deseo del gobierno. En fin, yo lo de la exclusión de la policía viene a ser una prueba más de este interés que tiene en particular del gobierno en regularizar a estos inmigrantes ilegales, y una prueba más de que esto va a ser un auténtico coladero, un auténtico fraude, porque además va a haber una imposibilidad real para el gobierno de determinar si un inmigrante reside de verdad en España o está presentando una serie de papeles que hacen que se cumplan de boquilla con los requisitos oficiales expuestos. Requisitos oficiales, como les digo, redactados de una manera bastante desordenada, sobre todo teniendo en cuenta que no dejan claro el tema de los antecedentes penales, que ya ven ustedes, si por ejemplo van a pedir antecedentes penales a Marruecos, a un delincuente reconocido en Marruecos, basta simplemente, si no consigue esos antecedentes, con una carta en la que diga que el interesado ha pedido esos documentos y que se tienen que reclamar por vía judicial, por vía diplomática, pero vamos, que pedidos están. ¿Ustedes creen que si Marruecos nos manda, qué sé yo, un terrorista, fíjense ustedes qué tema tan serio pongo encima de la mesa, va a reconocer que nos ha mandado un terrorista? Va a decir, oye, tened cuidado, devolvedme a este terrorista, que es que se ha colado, pero bueno, es que aquí hay antecedentes penales, y les pongo el ejemplo de Marruecos. Pero vamos, que puede ser Irán, Pakistán, en fin. Pero no pasa nada, que si hay un papel que dice que él los ha pedido, pues ya que se busque las castañas el gobierno o quien sea, vía diplomática, para conseguirlo. En fin, a mí me parece una cosa sumamente grave, y que la policía sea apartada de este procedimiento
me parece una cosa más grave aún, que no se está poniendo el foco en este asunto. Y deberíamos hacerlo. Hoy tenemos la suerte de contar con Samuel Vázquez y con Mario Noya para hablar de este y otros asuntos, y sobre este asunto en particular me gustaría hablar con él, puesto que conoce temas más que de sobra relacionados con la inmigración irregular y con los pocos medios con los que cuenta la policía para hacer frente a cuestiones, como les digo, sumamente grave. Pero no solamente hablamos de estos temas de corte nacional, también les tengo que decir que en Bruselas la cosa está animada y de hecho parece ser que hay dos cargos que no se terminan de entender. Hablamos de Teresa Rivera y de Ursula von der Leyen. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reconoció el pasado 13 de abril en una respuesta escrita al Parlamento Europeo que la vicepresidenta ejecutiva Teresa Rivera mantiene su cargo como copresidente de la Comisión Global sobre Transiciones de Energía Limpia, centradas en las personas de la Agencia Internacional de la Energía. En su contestación al Partido Popular Europeo, von der Leyen negó que exista la incompatibilidad entre ambas funciones, aunque sin detallar los motivos. No obstante, como ya se había adelantado, los cargos que desempeña Rivera podrían entrar en conflicto si se atiende al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y al Código de Conducta de los miembros de la Comisión. En concreto, el artículo 245 del TFUE establece que los miembros de la Comisión no podrán, mientras dure su mandato, ejercer ninguna otra actividad profesional, retribuida o no. Bueno, les decía esta mañana que había un punto en el que el bipartidismo se manifestaba de manera expresa, que era Andalucía. Como Juanma Moreno Bonilla no era muy diferente de Susana Díaz y que eso lo habían querido escenificar en esa comunidad autónoma, hay otro punto en el que también se ve ese bipartidismo y sin lugar a dudas es Bruselas, es Europa, es ese conchaveo que tienen los socialistas y los populares en Europa y que se manifiesta en relaciones como por ejemplo esta de Ursula von der Leyen, que como saben es del Partido Popular Europeo, y con Teresa Rivera, que durante mucho tiempo estuvo en nuestro país ostentando la cartera de lo que antes se llamaba medio ambiente y que luego ya empezó a llamarse transición ecológica y todas estas paparruchas woke, y que acabó de comisaria europea y que pues ahora dicen que es una de las personas más influyentes dentro del socialismo europeo. Desde luego sí que lo es dentro del organigrama de la Comisión Europea, y aquí está la gota que colma el vaso. Existe una incompatibilidad manifiesta y, sin embargo, Teresa Rivera sigue manteniendo dos cargos en contra de la normativa y Ursula von der Leyen del Partido Popular se lo permite. La presidenta de la Comisión se lo permite. Pues señores, si esto no es un conchaveo absoluto del Partido Popular con el Partido Socialista, ya me dirán ustedes. Si en Bruselas no se cumplen las normas, ya me dirán ustedes. Si hay unas incompatibilidades manifiestas y no se lleva a cabo ninguna medida, nadie dimite, pues ya me dirán ustedes. En fin, eso en Europa, pero permítanme poner un último punto en cuanto a la crónica internacional relacionados con la crisis de Irán, con esa guerra y con ese alto el fuego anunciado por Donald Trump para los próximos 10 días. A ver qué pasa con ese tema. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que Israel y Líbano han acordado un alto el fuego de 10 días. Trump comunicó el acuerdo a través de su red social Truth Social tras mantener conversaciones con el presidente libanés y el primer ministro israelí. Según explicó, ambos líderes han aceptado iniciar formalmente la tregua como paso hacia la estabilización de la región. Por su parte, el primer ministro libanés celebró el anuncio y subrayó que el alto el fuego era una de las principales demandas de su país desde el inicio del conflicto. Trump también destacó que el pasado martes tuvo lugar en Washington el primer encuentro directo entre representantes de ambos países en 34 años, con la participación del secretario de Estado Marco Rubio. Tras el anuncio avanzó además su intención de invitar a los líderes de Israel y Líbano a la Casa Blanca, asegurando que ambos lados quieren ver la paz y confiando en que ésta llegue rápidamente. Bueno, esto es lo que ha dicho Donald Trump. Ya saben ustedes que ha hecho unas declaraciones en las que precisamente se ha jactado de haber terminado con, si no me equivoco, 8 conflictos bélicos. Pero no se preocupen ustedes porque lo que está pasando en Irán va a dar un giro radical, porque hoy España va a participar en la cumbre entre Keir Starmer y Emmanuel Macron, esa cumbre que ya nos anunciaron esta misma semana, para estudiar una misión puramente defensiva que permita mantener la seguridad de la navegación en el estrecho de Hormuz cuando su tránsito se desbloquee con la desescalada del conflicto. Atención, que entra España.
con este tipo de medidas. Atención que entre España, al igual que con esa reunión, esa cumbre internacional que ahora se llama multipolar, que es la que se va a llevar a cabo en Barcelona y en la que va a participar, por ejemplo, Lula da Silva de Brasil. Pedro Sánchez se va a reunir para poner frente a lo que llaman ahora ola trumpista y para defender, como les digo, ese orden multipolar. Esa es la geoestrategia de España, el orden multipolar de la mano de Lula da Silva. Pedro Sánchez alabado por la teocracia iraní. Así es que, señores, yo tengo muy claro dónde quiero estar. ¿Dónde está Pedro Sánchez? Pues yo enfrente siempre, siempre enfrente. En fin, 8:25 casi, 7:25 en las Islas Canarias. Momento de hablar con nuestros queridos compañeros de Voz Media y en particular me hace ilusión saludar a Dianelis Hernández. Diane, muy buenos días. ¿Qué tal amigos de Mañanas en Libertad? Desde Voz.us le traemos algunas de las últimas noticias de Estados Unidos y el mundo. El Departamento de Estado anunció una ampliación de su política de restricción de visados en el marco de la estrategia de seguridad nacional del presidente Donald Trump, con el objetivo de proteger los intereses de seguridad y prosperidad del país en el hemisferio occidental. Bajo esta política ampliada, ya se han tomado medidas contra 26 personas en varios países. Los hispanos están ayudando a reconstruir Los Ángeles. Tras las cicatrices que dejaron los incendios del año pasado en California, son sus manos las que devuelven la vida a calles y hogares. Los latinos representan en esta ocasión 4 de cada 5 trabajadores en las labores de recuperación. La Comisión de Bellas Artes aprobó la propuesta del presidente Donald Trump para construir un arco triunfal de 76 metros de altura en Washington, D.C., en un nuevo proyecto que busca transformar el paisaje monumental de la capital estadounidense. Y el presidente de Estados Unidos informó también que Israel y Líbano acordaron un alto al fuego tras las llamadas telefónicas que mantuvo con los líderes de ambos países. Más información en Voz.us, en nuestra aplicación y, por supuesto, en nuestras redes sociales. Gracias, Diane. Os seguimos en redes sociales. Momento de hacer una breve pausa publicitaria, pero brevísima, brevísima. Nos vamos con la información del tiempo que nos trae Guillermo Díaz y después nos vamos a la tertulia con Mario Noya y con Samuel Vázquez. Hay mucha tela que cortar y muchos temas que tratar aquí en Mañanas en Libertad. La Feria de Abril llega a Pozuelo de Alarcón. Este sábado desde las 12 del mediodía en la Plaza del Padre Vallet, junto al Ayuntamiento. Con la actuación estelar de Juan Peña a las 6 de la tarde y muchas más durante todo el día y hasta medianoche. Ven a la Feria de Abril en el centro de Pozuelo de Alarcón. El tiempo en Radio Libertad. En la información del tiempo continuará la estabilidad en la mayor parte de la península de Baleares. Solo en el norte se prevén cielos nubosos y con baja probabilidad de alguna llovizna. En Canarias se esperan cielos nubosos en el norte a primeras horas y con nubosidad alta durante el resto del día en todas las islas con entrada de calima desde el este. Las temperaturas subirán ligeramente en toda la península de Baleares, excepto en el Cantábrico donde las máximas descenderán y en los litorales donde no se esperan cambios. En Canarias subirán de forma notable en medianías y cumbres. Las heladas quedarán restringidas únicamente a las cumbres de los Pirineos. Son probables brumas y nieblas matinales en puntos de la meseta norte y Galicia, así como algunas nieblas costeras en litorales del Mediterráneo. El viento soplará flojo y variable en el interior, pudiendo darse alguna racha muy fuerte de levante en el estrecho. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad.